habíamos, digamos, no habíamos terminado del todo, estábamos redondeando el tema del juicio particular. Y hay algunos temas pendientes que me gustaría puntualizar antes de pasar al tema actual. ¿Se acuerdan que lo que habíamos dicho, que lo fundamental en el juicio particular era, por supuesto, en qué medida permitíamos, aceptábamos la vida de la gracia, hasta qué punto aceptábamos esa amistad con Dios en un camino de conversión, en un camino donde nos dejáramos transformar por esa gracia, esa inhabitación de la Trinidad dentro de nosotros, y que eso es en el fondo lo que se va a manifestar en el juicio final. Si somos personas que quisimos vivir para Dios eternamente o no, en la medida que durante nuestra vida temporal, terrenal, nos abrimos o no nos abrimos a esa gracia a través de esa conversión permanente donde dejamos que la gracia nos vaya transformando y nos vaya santificando. Ahora bien, vamos ahora también a hablar sobre, muy brevemente aclarar también en qué juega la parte sacramental en esto. ¿Por qué? Lo que queremos ahora aclarar es que esto no rebaja 1 milímetro la urgencia de la evangelización, esta especie de camino personal, entonces todos pueden salvarse. En otro momento tal vez hablaremos de eso. Lo importante en este momento que quiero puntualizar es que esto justamente hace aún más urgente el cumplir el mandato misionero de Jesús, ¿no? Bautizar, evangelizar. ¿Por qué? Primero porque el bautismo es el modo ordinario que dispuso Dios para que el ser humano entre a la salvación. Es siempre a través de ese gesto sacramental del bautismo que a uno le es remitido el pecado original y los pecados personales, y de esa manera puede acceder a un estado que es el estado de la permanente presencia de Dios, el cielo, que no podría acceder por sus propios medios y menos aún porque había caído en esa enemistad con Dios. Entonces, primero, el medio ordinario es el bautismo. Primer argumento a favor de la urgencia de la evangelización. Hay una pregunta de Fernando, voy a terminar estos puntitos y después voy a vos, Fernando. El segundo es el derecho que tiene todo ser humano, incluso especialmente el que no oyó hablar de Cristo, de participar de los dones divinos que Dios ha dejado a través del único mediador, el Hijo, ¿no? Que son los sacramentos especialmente, ¿no? La Iglesia, el gran sacramento, y los sacramentos con los que se despliega este sacramento en medio del mundo. Todos tienen derecho a participar de estos dones en vida. Por otro lado, estos sacramentos son los medios objetivos, además de la palabra, además del gesto hacia el hermano, que son modos de santificarse. Los sacramentos son los medios objetivos, ordinarios, que nos puso Dios a través de esa gracia que los sacramentos otorgan para perseverar hasta el final. Sin esos sacramentos dejamos abierto el paréntesis de los medios extraordinarios que puede usar Dios, que ciertamente nosotros no somos quien para limitarlos, para alcanzar la salvación. Pero es mucho más arduo y le estamos negando, si no evangelizamos, invitarlos a participar de esos medios objetivos, ya les digo, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, primero el bautismo, la Eucaristía,
el perdón de los pecados a través de la reconciliación. Son medios objetivos que nos permiten, nos dan la fuerza de la gracia para perseverar en esto. Y otras dos razones, ¿no? Todos también tienen derecho a llegar al conocimiento de la verdad. Como dice la primera carta a Timoteo, todos tienen derecho a llegar al conocimiento de la verdad. Y en ese sentido, también ser luz para el prójimo. No se trata solamente, ¿qué tal, Nati? Buenos días. Sentate, ahí tenés termo, café, sentate, muy bienvenida. Es decir, también esas personas evangelizadas pueden llegar a ser luz para el prójimo y sumarse a esta invitación de conocer la plenitud de la verdad. Bueno, o sea que hay muchas razones de mucho peso para considerar esta urgencia de la evangelización. Contesto acá una pregunta de Fernando, de Fer. Yo quería aclarar un poco el tema de la salvación de los no cristianos, sobre todo aquellos de buena fe que vivieron, por ejemplo, persiguiendo cristianos o asesinando infieles. Sí, claro. Vamos a dedicar seguramente, Fer, una charla a esto, pero los remito, si quieren, a dos textos muy importantes del Vaticano II, ¿no? Que hablan de que, por un lado, los hombres de buena voluntad, en la medida que sigan, aunque no conozcan a Dios, este es el gran tema, ¿no? Aunque no conozcan a Dios, y leo lo que dice el Magisterio, digamos, se pueden llegar a alcanzar la salvación como siguiendo la voluntad de Dios, conocida a través de la conciencia de cada uno. Esto es Lumen Gentium 16. Y Gaudium Spes, otro documento, 22, dice que Cristo, por supuesto, murió por todos, y esto es fundamental. Nadie se salva sin la mediación de Cristo, aún aquellos que no lo conocen. Estoy adelantando algo que después vamos a hablar más adelante, pero para no dejar la pregunta picando. Y este documento del Vaticano II, Gaudium Spes, en su número 22, dice que creemos que, como Cristo murió por todos, el Espíritu Santo a todos ofrece la posibilidad de salvación por medios solo conocidos por Dios, que se asocien a su misterio pascual. Lo que vos estás apuntando es un misterio muy profundo, que es el misterio de hasta qué punto esa persona que objetivamente estaba haciendo aberraciones era libre y tenía lo que se llama una ignorancia invencible respecto de lo que estaba haciendo. Lo dejo así porque es un tema para abrir un debate que puede durar una o dos charlas, uno o dos cafés. El tema es ese, ¿no? Uno muchas veces querría ver condenados a muchas personas, pero tanto el magisterio como los padres, los grandes teólogos moralistas hablan de lo que se llama la ignorancia invencible, es decir, aquella ignorancia que no puede dejarse de lado y que esa persona cree estar actuando de buena fe. Ahora bien, esto es un tema muy complejo. Lo que hay que dejar muy en claro es lo siguiente. Toda persona se salva en virtud de la gracia de Cristo. Acabamos de hacer cartón lleno. Señores y señoras, y por qué no niños, acaba de conformarse el Dream Team. Se completó el Dream Team, se llenó el cartón y podemos gritar bingo. ¿Por qué? Porque estamos en pleno, gracias a Dios, tenemos el equipo que cualquier director técnico soñaría. O sea, Pepe en los controles, Carlos como abogado del diablo con sus grandes comentarios,
Nati con sus intervenciones maduradas, pensadas, profundas, y Sofi, que acaba de incorporarse, Hola, con sus tiros por elevación certeros, y entre todos se va a armar un despelote acá, espero, ojalá, pero este es mi Dream Team, así que hoy especialmente estoy contento, me voy a tomar un trago de café. ¿Qué pasa? ¿Dream de sueño? No, Dream Team, claro, Dream Team es... El equipo de los sueños. Claro, no, un futbolero como yo no sé nada de fútbol, pero escuché lo del Dream Team. El Dream Team es como el equipo de los sueños, pero Dream en el sentido de no de sueños, sino de los sueños, como que nadie puede aspirar a un mejor equipo que este. No un equipo soporífero, sino un equipo de Dream que uno puede aspirar. Gracias, entonces estamos acá los 5 y esto, si no sale bien, es por culpa mía, porque los demás... Me voy a tomar un traguito. Pero bueno, volviendo un poquito a lo de Fernando, sí, es un tema, como decía, muy complicado, y que lo que hay que escarbar, lo vamos a hacer más adelante, si ustedes quieren, es justamente el tema de esto, ¿no? Hasta qué punto hay gente que tiene una ignorancia invencible, una ignorancia de la cual no se puede sacar. Nati también, sí. Y si esa persona quiere estar obrando de buena voluntad. Eso no significa que objetivamente no esté haciendo algo aberrante, porque hay una cuestión objetiva, es que más allá de lo que la persona piense, hay cosas que son absolutamente abominables a los ojos de Dios. El tema interno es un tema mucho más complicado y gracias a Dios no nos corresponde a nosotros juzgar. Pero como digo, eso lo podemos dejar para más adelante. Lo único que puedo hacer ahora, en este momento, es mencionar estos 2 textos del Vaticano II y además, si quieren, una intervención que en su momento tuvo, que en ese momento era Santo Oficio, contra un sacerdote de la diócesis de Boston que aplicaba una interpretación demasiado restrictiva de lo que era la salvación y decía que si uno no pertenecía explícitamente a la Iglesia, no podía salvarse, o sea, rechazaba todo lo que es el bautismo de deseo, el bautismo de sangre. O sea, lo que sí podemos decir a través del magisterio es que existe esa posibilidad. Pero, como decía antes, esto no quita, sino al contrario, hace mucho más urgente la tarea de evangelizar. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta qué punto esas personas pueden escuchar la gracia de Dios fuera de la iglesia visible, no sabemos cuáles son los medios, lo que sí sabemos es el mandamiento que Cristo nos dio: ir y hacer discípulos, bautizar, enseñar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es el medio ordinario que Cristo quiso, por el cual todos alcanzáramos, todos pudiéramos alcanzar la salvación, ¿no? A través de la vida de la iglesia, de los sacramentos, de su palabra. Bien, no sé si ustedes quieren agregar algo, ustedes ya saben, Exacto, perdón. Muy bien lo que dice Fernando, por supuesto. Nunca vamos a poder comprender la justicia de Dios en términos humanos. Es cierto, Fer. Y fíjate cómo, si queremos ver eso en el mismo Evangelio, cómo se quedan absolutamente perplejos tanto el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo como los jornaleros de la primera hora, que querían aplicar la justicia humana y ven que la justicia humana no les cierra, a través de esa justicia humana no cierra mucho los cálculos, porque la misericordia de Dios, a pesar de que incluye justicia, se guía no por la ley del talión, ¿no? Pero bueno, digamos que eso es muy interesante para dejarlo abierto para alguna próxima intervención. Lo que sí quería destacar ahora es justamente que todas estas observaciones, y con esto quería cerrar el tema, tienen que hacer aún más urgente, más imperiosa la tarea del mandato misionero. Porque nosotros estamos llamados a salvarnos por los medios ordinarios.
sobre los medios extraordinarios que la Iglesia admite que existen, no sabemos nada. Sí, yo tengo una pregunta. No, yo ya asumo que ya quiere decir algo, así que ya le cedo el palabra. Lo que mencionabas sobre el tema de... Sacaste, si no parece que, si no todo el mundo va a estar con las manos en alto. Acá estamos guardando la distancia social por si preguntan. Pero igual me escrachan con la cámara, somos 5 y la No, pero todos con distancia social, así que todos podemos sacarnos el barbijo y hablar libremente. Bueno. Adelante. No, quería preguntar el tema que habías mencionado de que solamente los miembros de la iglesia eran los que se salvaban. Si podías explicar un poco eso, cómo fue. No, simplemente fue una intervención del Santo Oficio. Sí. Lo que pasa que lo que decimos, lo que dice el magisterio, no lo que decimos nosotros, es que para esas personas hay medios de salvación que se llaman el deseo implícito del bautismo. De alguna manera la persona que está siguiendo su buena voluntad está implícitamente... Estos son cuestiones de medios extraordinarios y que la Iglesia titubea en decirlo, ¿no? ¿Se entiende? Los medios ordinarios es a través de la pertenencia a la Iglesia. Pero eso no quiere decir que fuera de la Iglesia como institución visible no exista la salvación. Eso es la intervención del Santo Oficio ante el Arzobispado de Boston de alguien que tenía una interpretación muy restrictiva que decía que no existía cosa como el bautismo de deseo, que nosotros sí decimos que existe. Bautismo de sangre y de los mártires, bautismo de deseo. Y está el tema, que no vamos a hablar ahora porque es muy complejo, que es hasta qué punto la persona que hace la voluntad de Dios inscrita en su conciencia, Lumen Gentium 16, lean, cómo esa persona está siguiendo la voluntad de Dios sin saberlo. Entonces esa persona implícitamente está buscando ese bautismo. ¿Por qué? Porque si es una persona de buena voluntad, en cuanto conozca la verdad, va a querer bautizarse. Pero lo dejamos, digamos, en el misterio de Dios. Solo podemos balbucear algunas palabras a partir de estas intervenciones escasas del magisterio. También algo dijo Juan Pablo II, pero lo dejamos ahí. Gaudium Spes 22, Lumen Gentium son 2 documentos del Vaticano II, y esta intervención anterior de los años 50 del Santo Oficio mandando una aclaración que creo que incluso terminó excomulgado este sacerdote por emperrarse en decir eso. Es decir, sabemos que no es necesaria la pertenencia a la Iglesia visible, institucional, para salvarse, pero que son medios extraordinarios y no sabemos hasta qué punto llega la gracia, que sabemos que llega, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nuestro mandato misionero nos obliga a evangelizar y que los otros medios solo Dios los conoce. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, me hiciste acordar un comentario correcto a San Agustín cuando decía la búsqueda de la verdad. En la búsqueda de la verdad, el camino de la búsqueda de la verdad, hasta que las personas de buena voluntad cómo llegan a encontrar la verdad. Bueno, se me vino algo parecido decía, ayer celebramos, ayer fue el santo o anteayer de Edith Stein. Decía justamente, quien busca la verdad busca a Dios, ¿no? Edith Stein también decía algo parecido, pero bueno, no es doctora de iglesia, es una santa que es muy interesante leer, pero trato de citar el magisterio. Sí, decía que también en no sé si en los evangelios hay menciones explícitas de esto, el sábado santo, el descenso. Claro. Cuando rezamos en el credo, sí, por supuesto, se niega a salir. Cuando en el credo es el credo de los apóstoles, rezamos, descendió a los infiernos, no estamos hablando del infierno que conocemos nosotros, el infierno de la condenación eterna, sino que estamos hablando del Sheol, aquel lugar que se creía que iban a morar los justos que murieron antes de Cristo. Entonces, está muy bien el comentario de Carlos, porque acá también lo vemos al rezar ese credo, que si solamente nos atuviéramos a aquellos que están formalmente bautizados, ¿por qué descendió a los infiernos? Es decir, ¿por qué
este descender a los infiernos significa que la salvación de Cristo llega a todos los que precedieron, todos los justos que precedieron a Cristo. Es decir, descendió al Sheol para rescatar a los que estaban esperando, según la concepción judía, todos los justos, en ese lugar de oscuridad y de ausencia que se llamaba el Sheol. Si solo a través del bautismo nos salváramos, entonces ¿por qué rezamos que Cristo descendió a los infiernos? Gracias por la intervención, sin duda. Sofi, que está mirando con mucho interés, no sé si está mirando con mucho interés, pero tiene como los ojos... no, pero más allá de eso, de percibir que está como generando algo que ya está brillando en sus ojitos y ya va a intervenir, no se preocupe. Yo una cosita más, ¿puede ser? No, cuando hablabas del tema de la importancia nuestra de misionar, como la misión que tenemos los cristianos, ¿a eso te referís por las personas que no conocen a Dios y no le estamos dando la posibilidad de salvarse? Por supuesto. ¿Cuál es la misión nuestra última, digamos? Por supuesto, salvarnos claro. nosotros. A ver, por supuesto que ahí siempre me gusta mucho la expresión de Aparecida, ¿no? Que es discípulos misioneros. En la medida que somos discípulos, o sea, aprendemos, también somos misioneros. Es decir, tenemos que evangelizarnos a nosotros, tenemos que seguir siendo discípulos nosotros en la misma iglesia, pero también para dar a conocer a Cristo a aquellos que nunca lo conocieron. Ambas cosas son importantes. Y esa es una responsabilidad que nos pide Dios. Exactamente. Salvarnos y salvar. Exactamente. Evangelizarnos, seguir con esa conversión permanente de los que ya conocemos a Cristo y al mismo tiempo dar a conocer a Cristo a los que nunca oyeron hablar de Cristo. Una doble misión, por eso me gusta eso de discípulos misioneros. Discípulos porque tenemos que siempre ser discípulos en una continua conversión, y misioneros porque tenemos que ir ahí donde Cristo todavía no ha sido proclamado. ¿Y los que no conocen a Cristo pueden salvarse o no? Eso es lo que justamente de eso se trataba. O sea, eso es lo que en estos dos números que cité y en la intervención del Santo Oficio estábamos diciendo que esa gente, en la medida que siga su recta conciencia, podría alcanzar la salvación por medios solo conocidos por Dios. El camino ordinario es el camino de la Iglesia a través de sus sacramentos. Pero lo que hacen estos números que acabo de mencionar, del Vaticano II y esta intervención del Santo Oficio, es decir, el Espíritu sopla más allá de la Iglesia institucional. No sabemos cómo. Y además, como no tienen los medios objetivos, que son los sacramentos, para perseverar mucho mejor en la gracia, tampoco sabemos cómo juegan ellos el don de la perseverancia final. Es un misterio, ¿no? Pero lo que no hacemos es cerrar la puerta a la posibilidad. No sabemos cómo, pero no cerramos esa puerta, no la cerramos. Digamos, lo dejamos abierto a la misericordia de Dios y al Espíritu que, como dice Jesús a Nicodemo, sopla donde quiere. Pero nuestra misión es que todos entren por ese medio ordinario o por la puerta estrecha, como dice el mismo Jesús, ¿no? Bien, entonces, todo esto, a ver, está muy bueno que vaya surgiendo, esto amerita, si quieren, una charla mucho más profunda. Tanto Sofi como Pepe, si ven que surge alguna pregunta o por YouTube o por algún lugar así, me interrumpen. Yo si no lo leo, tal vez se me pase. Bueno, el tema de hoy que vamos a empezar y vamos a terminar seguramente, Dios mediante, en próximas charlas, pero es un tema muy interesante, me parece. Es una de las caricaturas que queremos iluminar, siempre a través de lo que dice el Magisterio, ¿verdad? ¿Cuáles son esas? Perdón, si no lo leyeron en la portada o en el Facebook que compartimos, el tema de hoy es: ¿será el cielo un eterno aburrimiento? ¿O es actualmente para los que están, ya las almas que están en el cielo, una especie de eterno aburrimiento? Y bueno, por un lado, no hay tema que parezca más lejano que el cielo, ¿no? Para la experiencia cotidiana. ¿Por qué? Bueno,
por un lado, como dice la primera de los Corintios, ¿no? Nadie vio ni oyó lo que es el cielo. Y parecería que en lo cotidiano tenemos muchos más anticipos del infierno que del cielo. Digo en el sentido existencial de lo que significa para nosotros la experiencia de los desencuentros, de las incomprensiones, las injusticias, los odios, los padecimientos, que es el pan cotidiano, ¿no? Y que eso sí podríamos decir sin duda que son anticipos del infierno, pero muchos menos anticipos tenemos del cielo, ¿no? Un encuentro de amistad con alguien, hay un diálogo muy bonito entre Santa Mónica y San Agustín, donde ahí se hace presente el cielo, reflexionando ambos cómo sería eso. Tenemos como pequeñas vislumbres cuando nos relacionamos personalmente con otra persona, compartimos una amistad en la santidad, hay muy pequeños vislumbres, pero parece que fueran como excepciones a una vida donde más bien el pan cotidiano fuera el desencuentro, el odio, la enemistad, la incomprensión, ¿no? Entonces parece que se hiciera mucho más lejano, se hiciera mucho más difícil pensar en qué va a consistir ese cielo, ¿no? Y pensar una felicidad absoluta y sin fin. ¡Qué diferencia! ¡Qué contraste con las experiencias actuales! Una felicidad que no sea efímera, una felicidad que no esté sujeta a la pérdida o al hastío. Una felicidad que no tenga frustraciones, que sea para siempre. Es demasiado lejano eso, parecería, ¿no? Y por otro lado, están las caricaturas. La otra vez mencionó Milagros, ¿no? Pedretti, mencionó una cita, ella decía que Freddie Mercury había dicho que, bueno, él prefería el infierno porque el cielo iba a ser muy aburrido. Supongo que en el infierno las cosas iban a ser más divertidas. Fíjense hasta qué punto se puede tergiversar lo que significa el cielo. Pero a años luz y con una estatura intelectual, Queen me encanta, aviso, ¿no? Pero con la estatura intelectual de Borges, que es estratosférica, tiene un cuento que se llama El Inmortal, que trata sobre un pueblo de inmortales. Y fíjense qué interesante la idea que tiene Borges de la eternidad vivida por un ser humano. Él dice que la eternidad para el ser humano sería como una especie de perpetuo hastío e indiferencia, porque no habría más que repetición de lo mismo, sin novedad ni esperanza, una especie de ciclo donde siempre se repite, como una jaula de la ardilla que gira y gira, que sería un eterno aburrimiento, ¿no? Dice, con su propia prosa, ¿no? Mucho mejor de lo que yo puedo decir, cada acto y cada pensamiento sería como una incesante repetición que en el pasado lo antecedieron. Algo acá copié mal. O sea, cada acto está antecedido por una eterna repetición del mismo acto. Y fíjense esto, no hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Espejos, es decir, reflejar siempre lo mismo, infatigablemente, aburridamente. Entonces, claro, si se nos pinta el paraíso, el cielo, como una especie de apática contemplación estática, sin ningún tipo de variación, de una especie de realidad celestial que no nos describe muy bien en qué consiste, lejana, ajena a lo humano, porque lo único que puedo hacer es contemplar desde lejos a lo mejor una luz brillante, que es la luz de Dios, que es más brillante que las estrellas, vaya a saber. Pero si la vida, nuestra vida consiste en descubrir, en crear, en amar, en conocer, nos resulta totalmente poco atractiva la vida que se nos describe, un estado tal. No nos resulta humanamente atractivo ese cielo, porque se contrapone totalmente a lo que nosotros nos hace
buenas personas. Y esto, por supuesto, también es voluntad de Dios. Descubrir, amar, crear, conocer, todas actividades muy buenas. Entonces, ese cielo lejano, inhumano, indiferente al humano, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Realmente queremos el cielo? ¿No será que lo estamos imaginando de una manera totalmente diferente a lo que de una manera burda nos decía Freddie Mercury, prefiero el infierno? No sabía pobre lo que estaba diciendo, obviamente, porque decía que el cielo iba a ser un eterno aburrimiento, ¿no? Por favor, Martín. Bueno, voy a mirar la cámara como me están retando. Por favor. Ya vienen así como diciendo... Pero si estamos todos, ¿cómo no van a aparecer nuestras caras? Me mandaron a mí, pero el resto no sale. Somos 5, va a aparecer solamente mi cara, me van a acusar de egoísta, por favor. O le toca a Carlos, ahí vamos a ver si lo retamos. Y vos también vas a hablar. Sí. Y ya vamos a enfocar la cámara hacia vos también. Nati, No, lo que quería, me preguntaba yo, digamos, cuando te escuchaba a vos, es realmente si estas personas, mencionaste, bueno, Borges, a Freddie Mercury y demás, si realmente nosotros, que somos supuestamente cristianos, qué reflejo estamos dando a la sociedad para que la sociedad piense justamente que lo más aburrido que hay es estar cerca de Dios, ¿no? Justamente. Entonces es como un llamado de atención hacia uno mismo también, creo, no sé qué opinas vos. Sí. Miren, uno de los filósofos más anticristianos de la modernidad, Nietzsche, decía lo siguiente y tenía razón. Si los cristianos tuvieran cara de redimidos, les creería un poco más. Punto. Fin de la cita. Y Gandhi. Que es un poco lo que vos estabas diciendo, ¿no? Entonces, si alguien quiere compartir algo más, por favor, dígame, interrúmpame. Entonces, claro, esto es incluso las imágenes que nos muestran los dibujitos animados, que es el cielo. Angelitos sentados en nubes, tocando el arpa, mirando lánguidamente alrededor, dejando pasar el tiempo, sí. Pero digo, no hay imagen más ajena a lo humano, a lo auténticamente humano. Estoy hablando de lo que tenía en mente Freddie Mercury, pobre que Dios lo haya perdonado. Estoy hablando de lo auténticamente humano. Lo auténticamente humano que es el compartir, el descubrir todo lo que dije que es querido por Dios. Bueno, en un cielo donde lo único que hay es nubecitas para sentarse y para mirar alrededor, no tiene nada que ver con eso, con esta vida que estamos llevando hoy. Entonces, ahí evidentemente hay un gran malentendido para aclarar, ¿no les parece? Entonces, lo primero que diría que hay que hacer es empezar a definir cuál es la doctrina del magisterio. Me parece que es la mejor opción. Siempre, después de mencionar estos malos entendidos de la sociedad, empezar por definir qué es lo que dice el magisterio al respecto y tratar después un poco de aplicarlo, de explicarlo, de compartirlo. Bueno, sabemos, no tengo acá mi reserva, gracias. Primero que nada sabemos que el último artículo del credo es creo en la vida eterna, ¿no? Y si uno toma el catecismo de la Iglesia Católica, que es un muy buen referente para todo lo que es profundizar la fe de una manera sencilla pero profunda, vamos a ver que la secuencia que está siguiendo es la misma que nos proponemos seguir nosotros respecto del juicio particular. Es decir, aquello que nos va a venir a nosotros el día de nuestra muerte, que es juicio particular, cielo, purgatorio, infierno, que esa es la secuencia que también nosotros queremos tocar. Después vamos a hablar de lo que se llama la escatología general o universal, que va a hablar sobre la resurrección, la segunda venida, la parusía, la recreación cósmica. Eso más adelante. Pero estamos entonces siguiendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué el catecismo habla primero del cielo, antes de hablar del purgatorio? Yo creo que es porque lo primero que quiere hacer es mostrar muy claramente a qué estamos llamados como seres humanos, para después ver la tragedia de perderlo.
cielo, o de dilatar el encuentro, purgatorio. Entonces, esto todo se desarrolla, por si les interesa, a lo largo de los números 1020 a 1065 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí van a tener resumido todo esto. Pero, básicamente, ¿qué es lo que nos dice la fe? Para después tratar de empezar un poquito a compartir las preguntas, las explicaciones, los comentarios. Primer punto fundamental, que por la muerte y la resurrección, Jesucristo, por su muerte y resurrección, Jesucristo nos abrió de vuelta el acceso al Padre, la Pascua, ¿no? Y nos abrió ese camino que había estado cerrado por nuestra propia responsabilidad, por el pecado original y por nuestros pecados personales. Habíamos roto la amistad con Dios, ¿se acuerdan la narración en el Génesis 3? Le habíamos dado la espalda a Dios y eso produjo un descalabro general en todas nuestras relaciones. La relación con el prójimo, la relación con el mundo, la relación, primero que nada, como decía, lo primero que hizo es dar la espalda a Dios. Ese dar la espalda a Dios es lo que produjo, que es lo fundamental, lo que produjo todo el resto, ¿no? ¿Se entiende? Y la relación con la naturaleza y con nosotros mismos, es decir, le damos la espalda a Dios y se produce una ruptura general de todo. Y ahí estábamos nosotros encerrados en una situación tal en la que no podíamos ser rescatados por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no podemos autorredimirnos, porque no tenemos la capacidad humana de sacarnos de un estado en que solamente Dios puede sacarnos. Y en eso consistió justamente la encarnación redentora de Cristo, ¿no? A través de su Pascua nos rehabilitó el paso al Padre. Entonces, esta vida eterna es un regalo inmerecido, inalcanzable por nuestro solo esfuerzo personal. Y es muy interesante acá distinguir algo. Es un regalo, no es un premio. ¿Qué diferencia hay? Un premio, si nosotros tenemos ejemplos, si somos, no sé, somos tíos, somos padres o abuelos o lo que fuera, sabemos que un premio es algo que pongamos a un chico si se porta bien. Si vos te recibís ya sería, si vos aprobás esta materia, si vos te portás bien hasta en el día de tu cumpleaños y no haces lío, qué sé yo, te voy a dar un premio. Un premio es entonces una recompensa por un mérito que yo hice. Me porté bien, estudié, entonces se me da un premio. Es muy diferente un premio de un regalo. Un regalo es algo que yo no merezco, no es un premio por el cual yo hice mérito. Un regalo es algo absolutamente gratuito que se me da, pero no como una especie de reconocimiento de algo que yo hice bien. Un regalo es un gesto gratuito. Si es un auténtico regalo, me tengo que sorprender. ¿Y esto por qué me lo das? Ese es el regalo. Lo otro lo estoy esperando porque en el fondo hice los méritos. Bueno, el cielo es un regalo, no es un premio. Sí, espero que haya disparado esto. No era para hablar, era simplemente... No, por favor. No te salves de la... Para decir que tanto al regalo como al premio podemos aceptarlo o no. Eso quería comentar. Está muy bien. Lo que pasa que incluso... nada más. Bueno, no importa, pero no importa, vos sabés que es muy fácil. Pero no sabés lo fácil que es, no hay que ni girar la cámara. Pero está muy bien lo que decís, pero ¿sabes una cosa? En todo caso, un premio, podemos aceptarlo o no, pero lo estamos esperando. ¿Por qué? Porque creemos que es un reconocimiento en justicia de algo que hicimos. El premio es algo que esperamos con ansia. Y lo merecemos, teóricamente, el premio, ¿no? ¿Qué lejos está del concepto de cielo esto? De cielo como don. ¿Por qué?
porque no lo merecemos, porque nuestro estado era un estado caído, y no teníamos derecho a reclamarlo. Sí, Nati. No, quería que en cierta forma invitar a la gente, a los que están, a los oyentes también, a que compartan los regalos que ellos ven en sus vidas. Muy bien. ¿No? O sea, ¿cuáles son los regalos, como para decirlo, unas pequeñas porciones de cielo que viven cotidianamente o diariamente, ya sea en el trabajo, en el hogar? ¿Dónde ven estos regalos? Muy bien. Invitarlos a eso y también, una cosita más, invitarlos un poco también a que si se animan, ¿sí? Compartir esto de en qué momento somos testimonio, ¿no? Para un poco no olvidarnos eso que es tan importante, testimonios en la vida cotidiana, qué gestos hacen que la otra persona en cierta forma tenga ganas de decir, che, qué lindo que es el cielo. ¿Sí? Eso es una... O no, que digan, No. si este es así, prefiero... Claro. ¿Sí? O sea, invitarlos a esas dos cosas, que compartan, si les parece, digamos, que compartan cuáles son los regalos que ellos ven en la vida cotidiana, digamos, los regalos estos que pueden ser regalos de Dios, y los ejemplos de decir, bueno, qué acciones o qué cosas hacen para que... anticipe de alguna manera. El- Bueno, eso es un poco lo que me gusta de Nati. ¿Cómo puede el don que tiene de aterrizar las cosas que yo digo para invitar a los ejemplos cotidianos? ¿Ven cómo es tan importante complementar en la mesa Me las supera la diferentes tecnología. intervenciones? Porque yo a veces con mis buenos días soy más o menos didáctico, pero me tienen que bajar a veces del techo. Y en eso ven lo importante que es la complementariedad. Nati, con esos ejemplos concretos que pide, está justamente ayudándome en eso. Gracias, Nati. Me parece una excelente... Bueno, eso dice al aire, ¿no? Al aire se puede decir muchas cosas, total, relato, hoy en día se dice. Gracias, Nati. No, pero recoge totalmente entonces la propuesta de Nati. ¿Por qué? Porque así vemos más encarnadamente lo que significa esto del cielo, ¿no? Empezamos a ver existencialmente lo que esto significa. Quiero ir también a los comentarios. Fer de vuelta dice, seguir su recta conciencia no es lo mismo que I did it my way. Claro, está muy bien. I did it my way es esta canción que yo siempre denosto, digamos, rechazo, que cantaba Frank Sinatra. Después me corrigieron diciendo que había sido otro el autor, no recuerdo cuál. Pero justamente no es la recta conciencia eso. Eso, y lo hice a mi manera, es un poco como el reflejo del pecado original. Es decir, yo pongo las reglas de juego desde mi perspectiva, desde mi manera de ver, no me interesa el otro, hago las cosas según mi camino, o sea, yo soy el propio legislador de mi vida, yo soy el que pongo las reglas. Eso no es para nada la recta conciencia, sino más bien es el pecado original del orgullo. Ponerse el yo en el centro del universo. En cambio, la recta conciencia es tener un acceso a través de la introspección sincera de la voluntad de Dios que está resonando en mi conciencia, que es muy diferente. Y para eso tengo que tener gran honestidad y gran valentía. ¿Por qué? Porque si yo soy honesto con esa voz de Dios que está resonando en mi conciencia, ahí viene la conversión, otra que hacer mi camino. Sin duda, Fer, muy bien el comentario, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Después Milagros dice, cuando era joven iba a un grupo de jóvenes donde teníamos adoración al Santísimo una vez por semana. Y cuando poníamos las intenciones, siempre se reían de mí porque pedía la conversión de los futbolistas y los músicos. Perdón, no quiero reírme como se reían tus compañeros y sumarme a ese bullying, por favor. Y nombraba a algunos como Maradona, la Barra Brava, Cerati, entre otros, y les decía, si no rezábamos por ellos, ¿quién iba a rezar? Sí, es cierto. Sí, tenés toda la razón, es decir, hay muchas veces, sin poner nombres concretos, vos te animás, sí, coincido, pero muchas veces esa especie de camino donde uno, qué tentación
de la egolatría que tiene esta gente. ¿Por qué? Porque al triunfar, al verse centro de tanta realidad que se mueve alrededor, se cree justamente el centro. Se la cree. ¿Qué es creérsela? Bueno, yo soy el centro, bueno, yo pongo mis propias reglas, pongo mis propias leyes morales, mi propio código ético. Sí, sin duda. Muchas veces pasa con la gente muy mediática. Eso de se la cree o se le sube a la cabeza es un poco eso, ¿no? Es volver a la tentación de la serpiente de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal y poner uno mismo, ser el mismo el legislador. Mucha gente gira alrededor mío, bueno, yo soy el que va a decidir cuáles son las reglas que hacen girar todo alrededor mío. Sin duda, Milagros, sin duda. Y termino con otra frase de Milagros que dice: creo que tenemos el arma perfecta en nuestras manos para convertir al mundo, evangelizar, misionando con la oración. Mi papá siempre me dice: en el cielo nos vamos a llevar grandes sorpresas. Bueno, sí, muy posiblemente. Y esperemos que esas sorpresas nosotros las llevemos en el cielo y no mirando desde abajo. Yo en realidad hice así porque estabas diciendo la serpiente y me estaba apuntando. Pero digo algo. Pero aprovecha. Sí, aprovecha. No, y además porque puedo comer una galletita sin que me vean. Me vino a la mente lo de las bienaventuranzas, ¿no? El cielo es para los bienaventurados, la bienaventuranza eterna se da en el cielo, y las bienaventuranzas empiezan con los pobres, los que lloran, los que están tristes. Por ahí una mala interpretación de eso también lleva a que nosotros veamos al cielo de ese modo. Eso nomás me vino a la cabeza y quería... Como un consuelo. Porque los que sufren son los que... Me acuerdo haber leído la tesis de un fraile que citaba a Napoleón, ¿no? Y decía que Napoleón veía muy bien que al catolicismo, porque era funcional, según este punto de vista, de decir, bueno, los pobres felices aquí en la tierra son funcionales a lo que yo quiero hacer, porque siempre van a haber pobres y bueno, si hay católicos, ellos van a estar felices de ser pobres, digamos, con esta tergiversación de lo que es la pobreza evangélica. Pero quiero decir, todo esto que el mundo en general no lee con una mirada, no lo ve como pobreza evangélica, no lo ve en el sentido sobrenatural, quizás lo interpreta como cuestiones propias de lo que tiene que ser el cielo escatológico, ¿no? Claro. Un poco sería resignarse en esta vida porque después vamos a ser felices, pero es muy interesante una exégesis de este texto de las bienaventuranzas que dice que no es que van a ser felices después, porque hoy son felices, porque después hoy ya empieza hoy la felicidad. Bienaventurados hoy, porque mañana van a ver el reino. Y es muy interesante lo que vos decís de Napoleón, porque es la misma acusación que hacía Marx de la religión como opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque justamente dice Marx que la religión es opio en el sentido de anestesia, porque los opresores les conviene la religión porque mantienen al pueblo anestesiado en la espera de un cielo donde van a ser felices. Entonces es funcional porque se bancan las injusticias de los opresores, ¿no? Sí. Y juntando esto con lo de Nati, que nos llamaba a descubrir el cielo, el reino de los cielos está hoy, pero va a ser en plenitud después. Exactamente. Eso que... Está, fíjense, si no, lo que se llaman las parábolas vegetales, las parábolas de crecimiento, como
el sembrador siembra algo que empieza a crecer, que está en germen. Hay muchas parábolas para mezclarlas entre sí, ¿no? Y ese árbol que finalmente se convierte en robusto, alto y que los pájaros se posan. El reino hoy ya está en trance de crecimiento, ¿no? Después lo vamos a ver eso en la escatología colectiva. Nadie va a poder arrancar ese brote porque Cristo en la cruz ya lo plantó definitivamente. Pero todavía no es plenamente árbol. Estamos en ese trance de crecimiento, pero ya hoy, por eso Cristo dice, hoy son felices los que mañana van a ser consolados. Sí, Nati. No, una preguntita también relacionada con eso, pero para que creo que más Estoy que... poniendo muy cara de loco. Después me lo dice mi señora, así que voy a bajar un poquito. No, para que quede claro más el concepto. Cuando hablamos de reino, uno siempre piensa el reino cuando me muera, ahí voy a encontrarme el reino con Dios. ¿Es realmente así? Un poco lo que venían diciendo los dos, ¿no? Carlos, vos también. Para que quede claro eso, ¿cuándo empieza ese reino, digamos? Claro, está muy bien. Justamente por eso se habla de esta... Ahora vamos a hablar de eso si tenemos tiempo y si no la próxima, pero es justamente la distinción entre lo que se llama la escatología colectiva y la escatología individual. Un poco para adelantar, y falta todavía Sofi, que... Sí, Sofi, perdón, aunque balbucee, algo va a decir, va a tener que decir... Sí, tenía algo para decir. Genial, pero para redondear esto, sí, Nati, obviamente lo interesante de esto es que incluso cuando nos morimos, es el tema de la retribución inmediata que al morir tenemos, aquellos que estemos en gracia, después vamos a explicar, y sin penas temporales que expiar, vamos directamente a la contemplación de Dios. Pero es solo nuestra alma ante Dios. Los santos del cielo, y el único caso de la única criatura que no está esperando su resurrección es la Virgen María. Todo el resto de las criaturas son almas que están en espera de su resurrección final. De modo que hay lo que se llama estado intermedio, son las almas que ya están plenamente felices con Dios, pero son almas felices. Están esperando reunificarse con su cuerpo al final de los tiempos, donde todo el cosmos va a ser recreado. Es decir, hay como dos etapas, aunque uno piense que es su morada final, no es su morada final. Esto es interesante porque la voy a dejar picando ahí. ¿Pero hoy está el reino acá entre nosotros? Entre nosotros está el reino en trance de crecimiento, como dice Cristo. Ya con su cruz, Cristo instauró definitivamente el reino. Ni Satanás, ni ningún poder creado va a poder arrancarlo, pero todavía no se hizo plenamente manifiesto. El reino ya está en crecimiento, pero está. Es lo que se llama el ya, pero todavía no. Es decir, ya está plenamente está instaurado definitivamente, pero no se hizo plenamente manifiesto. Pero no quiero robar una sola palabra más porque quiero que hable Sofía. Bueno, primero leo el comentario. Dale. Con cámara, eso. Sí, Ay, me está retando. pero más bien. Me está retando Pepe. Sí, pero si vos retás a los demás, ahora bajátela. Se ve como un ángel, dale. Sí, no. Bueno, primero quería leer un comentario de YouTube que dice: qué bueno el tema que abordás. En un momento en el que hay tanta gente con miedo a morir, manifiesto y o encubierto. ¿Quién lo firma, perdón? Pao Olegui, en medio de la pandemia y la vacunación masiva. Y yo me acuerdo que leí unas partes del diario de Sor Faustina, que, bueno, como saben, a Sor Faustina se le aparece a Jesús de vez en cuando, y ella contaba en su diario un momento que tuvo un día libre donde descansa, como los curas de acá. Y dice que se iba a caminar y pasa por un lago y entonces se sienta ahí enfrente del lago, se pone a ver las montañas y Jesús se le aparece al lado y le dice si le gustaba lo que estaba viendo y ella dice que sí, que era hermoso y Jesús le dice que eso no era ni la mitad de lo que le esperaba a ella en el cielo.
O sea, imaginémonos nosotros que tenemos todo este paisaje, las montañas, que el lago, que la nieve y todo eso, y que es hermoso. Jesús dice que eso no es ni la mitad de lo que es el cielo. Bueno, Jorge usa mucho esa comparación cuando él le explicaron, cuando era chico, que es el cielo, ¿no? Decía, ¿a vos te gusta jugar al fútbol o algo así? No quiero citarlo mal, pero decía, bueno, eso que te gusta, que te apasiona, imaginalo multiplicado 1.000 millones de veces en el cielo. Eso va a ser el cielo, ¿no? Pero lo que queremos en este momento es dejar el tema abierto, terminar con esto de la retribución inmediata. Vamos a explicar un poquito más este tema de que cuando nos morimos inmediatamente viene nuestra retribución. Después vamos a dejar el tema de la purificación para lo del purgatorio, pero seguir explicando un poquito en qué consiste ese cielo, porque todavía no respondimos si va a ser o no un eterno aburrimiento, ¿no? Obviamente no, pero ¿por qué no? Bueno, después vamos a mostrar a través de las Escrituras y un poco reflexionando sobre el misterio de la Trinidad, que va a ser cualquier cosa menos aburrido, que va a ser un crecimiento y una alegría que no va a encontrar piso, porque nuestro piso es el piso nuestro es la finitud, nuestra pobre finitud. Si nos relacionamos con Dios, que es infinito, va a ser eterno crecimiento en alegría. Pero lo dejo solamente formulado para no dejarlo como que es el polo opuesto de un eterno aburrimiento. Es justamente esos gozos que tenemos multiplicados al infinito. O sea, la distancia entre el eterno aburrimiento y lo que es el cielo no puede ser mayor. Pero de eso vamos, en todo caso, a ocuparnos la vez que viene, si Dios quiere. Quiero leer otro comentario de Coca. Coincido con Milagros, dice, en la oración y el acercamiento al que sufre para darle consuelo y confianza está el modo de llegar a la gente, o que está alejada de la iglesia o nunca estuvo en ella. En ese momento, y leo más, en ese momento me perdí, no me alcanzan las manos ni las velitas, pero siento que estoy cerca de muchos que con esas poquitas palabras y bendiciones ya sienten un poquito de paz interior. Alan dice, hoy comentaban por qué se le tiene al cielo como un estado de aburrimiento y todas esas deformaciones, y pienso que estamos en una sociedad secularizada que a lo bueno llaman malo y viceversa. Y sigue, y viceversa. Con esto viene el ataque de las virtudes, y el forjamiento de las virtudes lleva sacrificio, toma la cruz de cada día y anda sostenido a la gracia de Dios. Y pasando el tema de las celebridades, recientemente Britney Spears ha publicado su conversión al catolicismo, sí, y tuvo muchos ataques, en efecto. Así que bueno, solamente un comentario, Alan, sí, eso lo podríamos decir respecto de, en todo caso, de ese comentario burlón que tuvo Freddie Mercury, ¿no? Esa cuestión totalmente deformada de que el infierno va a ser más divertido, ¿no? Que no sabe de lo que está hablando. Pero incluso lo que yo decía, lo peor de todo, que a veces, siguiendo una vida donde uno busca las virtudes de Dios, donde busca el conocimiento, tal vez alejado de la iglesia, pero uno busca conocer, amar, servir, se imagina incluso el cielo como un lugar totalmente diferente a todas esas buenas virtudes. Este también es un drama que hay que esclarecer, ¿no es cierto? Pero bueno, lo dejo entonces eso planteado. ¿Estás levantando la mano, Sofía? No. Pensé que estaba... Pero bueno, solamente me falta agradecer a este Dream Team que hoy se congregó. Muchísimas gracias y bueno, seguimos la semana que viene, si Dios quiere, con este tema que yo creo que es fascinante y que cuento también con ustedes, que les agradezco la intervención que tuvieron, que fue muy, muy provechosa. Entonces, seguimos con este tema y para mostrar justamente
que el cielo va a ser cualquier cosa menos el aburrimiento, sino la gran realización de todas nuestras. Sí, Nati. No, y volviendo Sí, a lo, por perdón, favor. volviendo digamos, a las cosas cotidianas. Tarea para el hogar. Sí, tratemos todos, en esta semana, ahí vuelve la cámara, en esta semana cortito, en ver los pequeños regalos que Dios nos fue dando durante la semana, ¿sí? Que Porque, son muchos. claro, pero bueno, eso también es como poder contemplar y no perder la capacidad de sorprendernos, ¿no? De las cosas que Dios nos regala, digamos, Por ¿no? Entonces, supuesto. tratar de prestar atención en esta semana estos pequeños regalitos y después si lo quieren compartir lo comparten, pero si no, digamos, tratemos como todos de prestar atención a esas cosas, ¿no? Nos Tarea para nos va a ayudar a ver un poquito lo que puede llegar a ser el anticipo del cielo cuando tantas veces tenemos anticipos de pequeños infiernos y ver que en realidad, si nosotros realmente estamos abiertos a la gracia, sin duda podemos tener anticipos del cielo, sin duda, ¿no? Gracias, Nati, sí, creo que es una muy buena propuesta para colaborar, aportar la próxima vez. Bueno, les agradezco entonces, Nati, Sofi, Carlos, Pepe, muchas gracias y bueno, si Dios quiere nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao.